Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una nueva emisión. El presidente con su gigantesco, enorme colmillo político puso a la oposición a corretearse la cola. Y es que el día de ayer, el presidente dio a conocer sus iniciativas que estará presentando para desaparecer los organismos autónomos de este país, lo cual provocó ya una serie de reacciones en la oposición, como en el caso de Xóchitl Gálvez, y en general también los líderes de los partidos políticos. Ahora, para lograr esto se necesitan las 2/3 partes y ahí es donde aparece el partido de Dante Delgado. Y es que, bueno, Dante Delgado y ellos, ya con esto del fosforena, han adelantado que el bloque de oposición ya se rompió. Muchos empiezan a preguntar si ellos van a apoyar esta iniciativa del presidente. Sin embargo, aquí es donde viene la estrategia. Porque ya empiezan a decir que no van a apoyar la desaparición de los autónomos, pero en realidad el presidente no está buscando eso ahorita. Es importante, pero en el orden de la lista, lo más importante es quitarle el poder, el control a Norma Piña en el Poder Judicial de la Federación. Y mientras los manda a corretear los organismos autónomos, el presidente se cuela justamente ahí, en este máximo tribunal. De esto vamos a platicar el día de hoy, cómo está todo esto, en donde Xóchitl Gálvez pues cae redondita en el juego. ¿Por qué? Porque están defendiendo sus intereses. López Dóriga lo mismo. En fin, están preocupadísimos de que esto pueda llegar a suceder, de que desaparezcan los organismos autónomos que ahorita están patrocinando al bloque opositor. Y bueno, vamos a iniciar, vamos a arrancar cómo está toda esta historia. E interesante también la jugada política del presidente López Obrador. El día de ayer dio a conocer él esta propuesta. Una propuesta que ya él viene manejando desde hace tiempo y que ahora ya en la etapa final de su gobierno y sobre todo adentrándonos en lo que será el último periodo ordinario de sesiones en el Poder Legislativo, bueno, ya sabemos, anunció la llegada de nuevas reformas constitucionales y ahora viene otras nuevas reformas para desaparecer estos organismos autónomos que necesitan, ojo, las 2/3 partes también porque son organismos constitucionales. Y esto es lo que mencionó y esta es la razón. El hecho de que se gasta mucho dinero en ellos y también se quiere utilizar como una especie de contrapeso al poder del gobierno sin que dependa del voto ciudadano, como lo es el Poder Ejecutivo. Esto es lo que menciono. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y hay muchos organismos onerosos que no sirven para nada. Son gastos superfluos. Entonces, ¿cómo vamos a estar pensando no en cobrar más impuestos, sino en que haya una reforma fiscal si todavía no terminamos de hacer todos los ajustes que requiere la administración pública? Que esa es otra iniciativa de ley que quiero enviar. ¿Cómo desmontar todo ese aparato que crearon paralelo al gobierno para tener el control de todas las decisiones del poder público? ¿Qué es el Instituto de la Transparencia? ¿Qué es el Instituto de Comunicaciones? ¿Qué es el Instituto de la Competencia? ¿Qué la cree? Que no sé cuánto. Tenemos que hacer una reforma administrativa y tienen que desaparecer todos esos organismos supuestamente autónomos. Y es supuestamente autónomo porque no le sirven al pueblo, están al servicio de las minorías.
Pues es lo que señala el presidente sobre esto, ¿no? Además, sobre una reforma administrativa, él desde que llegó al gobierno ha iniciado con esto de la austeridad republicana, reducir los gastos del gobierno que estaba ensimismado, que se gastaba mucho en la administración y poco se destinaba al pueblo, esto que se le ha criticado hasta la fecha por parte de la oposición, que por cierto, curiosamente es lo mismo que hace uno de los grandes ídolos de la derecha en nuestro país, que es Javier Milei, este nuevo presidente de Argentina, que lo primero que hizo fue reducir también el gobierno. Pasó de 18 ministerios a 9, lo redujo a la mitad. Y lo mismo también en los que sobrevivieron, iba a venir una serie de recortes del personal. ¿Para qué? Para ahorrar gastos. Está haciendo exactamente lo mismo que llegó a hacer el presidente López Obrador. Digo, él no sacó una tijera tan grande, no vinieron tantos recortes, pero sí redujo gastos por todos lados. Y esto que propone también con los organismos autónomos es lo mismo, reducir gastos o diría yo subsidios a la oposición. Porque, por ejemplo, está el caso del INAI, que es el que salen a poner por delante porque dicen es que el presidente está robando y por eso se quiere deshacer del INAI. Bueno, los que están robando en el INAI son ellos. Acuérdense ustedes que hace una semana se dio a conocer que el INAI dio a contratos a Xóchitl Gálvez por 16 millones de pesos. O sea, finalmente desde el INAI, el presupuesto que ellos reciben, que en este caso son 1,000 millones de pesos, terminan siendo destinados para estos grupos políticos, estos grupos empresariales, las ONGs, los amigos de Claudio X González, los bloques de oposición, los políticos de oposición y sus empresas, siguen siendo contratados y beneficiados con presupuesto público de estos organismos autónomos, sin tomar en cuenta que también los utilizan para irse a los bares, como se denunció hace también unas semanas por parte de algunos medios de comunicación, donde los comisionados del INAI utilizan la tarjeta para divertirse en bares para caballeros. En fin, una locura que es lo que salen a defender. ¿Por qué? Porque ahí están los contratos, ahí están los negocios, ahí está el dinero. Por eso Xóchitl Gálvez, por ejemplo, ella anunció que esto que señala el presidente es una represalia en contra del INAI. Pues sí, si lo desaparecen se le acaba su contrato a Xóchitl. La precandidata denunció que el anuncio es esto, una represalia por la publicación de los documentos, dice ella, relacionado con el escándalo de la Casa Gris, donde vivió su hijo José Ramón. Dice, tiene que ver con que hicieron público estos documentos, los contratos entre Baker Hughes y la filial de Pemex en Estados Unidos, fue lo que dijo Xóchitl Gálvez. Y también señaló que también le molestó al mandatario que se dieran a conocer los contratos de los amigos de su hijo con el seguro de medicamentos de Quintana Roo. Entonces, no le gusta la transparencia, dice, porque lo termina exhibiendo. Ese es el argumento. Esto es lo que usan en contra del presidente López Obrador. Es que no quiere que se den a conocer los contratos. Es que los contratos son de adjudicación directa porque se están robando toda la lana. Es que el INAI es el único. Es el único que puede no revelar toda esta información. Y así se quejan los políticos y así se quejan también los chayoteros. Por ejemplo, otro que reventó con este anuncio fue López Dóriga, que también justamente acusó que el presidente pues está en esta línea casi de desquitarse y que ahorita tiene apretados financieramente a estos organismos autónomos. Pues es que sí, pues es que si les quita el dinero, ya no les pueden pagar la publicidad a ellos y ya no les pueden dar contratos como lo estamos viendo en los últimos años. Y también se quejó, al igual que Xóchitl Gálvez. Esto es parte de lo que mencionó. Todos han sufrido puntuales recortes presupuestales en su estrategia de asfixiarlos financieramente. Y es que al presidente López Obrador le molesta todo esquema que vigile, revise, analice, critique, visibilice o peor, sancione sus decisiones de gobierno a partir de una de sus mayores promesas incumplidas. ¿Se acuerda que no había un solo contrato de asignación directa? Que en su gobierno los de asignación directa superan por mucho a los de concurso. Pero a pesar de la amenaza de ayer, pues López Obrador no puede. Estos organismos tienen una base constitucional y él carece de la mayoría absoluta en el Congreso para modificar la Constitución y desaparecerlos.
Lo que no sé es para qué amenaza. ¿Y qué opina de eso Claudia Sheinbaum? Pues eso es lo que dice López Dóriga, y esta es la parte interesante que nos lleva a todo este análisis, porque efectivamente el presidente sabe que necesita las 2/3 partes, y ahí es donde entra Fosforena, como le bautizó Alito Moreno, que pues es un nombre que sí se queda despegajosón. Y bueno, en el Senado, y esta es una tabla que publicó Reforma, sí se tiene, el Fosforena sí tiene las 2/3 partes. Hay que recordar que después del pleito con Samuel García, Movimiento Ciudadano no está muy feliz con el PRI, con el PAN. Y ahí en el Senado sí los tiene, aunque en la Cámara de Diputados no lo alcanza, pero queda relativamente cerca, necesita 333 votos y tiene 301. O sea, ya realmente no faltan muchos votos para alcanzar las 2/3 partes. Y en este escenario, ante la preocupación de que por ahí se le cuelen algunos votos, inició ya una campaña en contra del Movimiento Ciudadano de los demás chayoteros. Es que es interesante esto que provoca el presidente López Obrador, porque los está llevando a donde él los quiere llevar. Los puso un caminito y solitos están yendo por allá y ni siquiera se dan cuenta. Este es el colmillo político del presidente. Por ejemplo, Riva Palacio cita los dichos del presidente López Obrador, o los trata, dice él, los analiza, pero bueno, sobre lo que mencionó de Mariana Rodríguez, porque el día de ayer, y aquí se los retransmitimos, el presidente pues vio con buenos ojos la postulación de Mariana para la alcaldía de Monterrey, que además dijo está en todo su derecho y si se lo permite la ley, adelante. Sobre todo señalando que ella era una mujer exitosa. Así se refirió el presidente a Mariana Rodríguez y empiezan, Miren, les decíamos, teníamos la razón, el presidente se la anda jugando con Movimiento Ciudadano, se la anda jugando con los Fosfo, con Samuel García y con Mariana Rodríguez. Mario Maldonado también habla de las dos caras de Movimiento Ciudadano y de su candidato emergente que terminará siendo Álvarez Maínez muy probablemente. Pero esto, ¿no? Como por un lado se dice de oposición y por el otro lado, ¿cómo se suma al presidente López Obrador? Y ahí es donde va caminando todo este tema. Ahora, esta es la parte buena, donde se exhibe cuál es la estrategia. Finalmente, Movimiento Ciudadano sí es un partido de oposición y tiene que mantenerse como un partido de oposición, que es parte, incluso diría yo, del acuerdo político. Entonces, para que ellos puedan seguirse presentando como partido de oposición, ellos ahora lo que están empezando a hacer es a posicionarse en contra de la reforma que presentó el presidente López Obrador o que anunció que va a presentar. Es decir, ellos van a votar en contra de la propuesta del presidente porque nosotros somos una oposición y no vamos a apoyar la desaparición de los organismos autónomos. Ahora ellos no tienen los contratos que tiene el PRI y el PAN, no tienen los contratos de Xóchitl Gálvez y sus medios de comunicación pues no son los del PRI y del PAN, no son los de Claudia X González. Pero ellos van a decir, miren, somos oposición. Entonces es muy probable que esta iniciativa del presidente no vaya a pasar. Sin embargo, el presidente ya también lo tiene calculado. Y esto eventualmente tocará a la nueva presidenta, le tocará a Claudia Sheinbaum, aunque ya desde ahorita se discute este tema. Sin embargo, lo que le interesa al presidente no es tanto esto, que está en la lista de prioridades, pero no está hasta arriba. ¿Cuál es la que está hasta arriba? La designación en la Suprema Corte. Y ahí sí es donde sirven los votos de Fosforena. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, para la Suprema Corte solo se necesitan los votos en el Senado de la República y Movimiento Ciudadano no está nada feliz con el papel del Poder Judicial de la Federación. Entonces, le das chance a Movimiento Ciudadano de plantarse como oposición y por el otro lado, Movimiento Ciudadano jala con la Cuarta Transformación, ¿no? Entonces, pues mantiene su calidad opositora, aunque en los temas que le interesan, jalan con la 4T. Incluso hoy Arturo Saldívar ya se refirió a este escenario, porque ya está empezando a correr la versión de que sí, ya están amarradas las 2/3 partes. Incluso así lo mencionó Ciro en su programa el día de hoy, sobre todo con Berta Alcalde, quien sería la que eventualmente llegaría a la posición que deja el propio Arturo Saldívar. Y Arturo Saldívar así se refirió a lo que pues se comentó el día de hoy.
alcalde consiga los votos y se convierta en la ministra que te releve en la Suprema Corte de Justicia? Yo espero que sí. ¿Esperas y además que sí? de ser así, me parece que sería una muy buena decisión. Es una joven jurista inteligente, comprometida, honorable, estudiosa, muy formada. Yo creo que va a ser una gran ministra. ¿Todo eso? Sí, todo eso. ¿Ves en Berta Alcalde? Sí. A pesar de su juventud, tiene 37 años, era una ministra muy joven, desde 95 la ministra más joven en llegar, pero me parece que es emocionalmente muy madura y jurídicamente muy sólida. De verdad es una jurista muy preparada. Pues eso es lo que ahora ya se está proyectando. Mientras el PRI y el PAN andan correteando la chuleta, se andan persiguiendo la cola con este tema de los organismos autónomos, el presidente les va a encajar esta decisión con los votos del Movimiento Ciudadano. Quien se dio cuenta, cuando menos, fue Lili Téllez, hay que reconocérselo. El día de ayer subió un video a sus redes sociales y dijo: señores, ya nos van a quitar el control del Poder Judicial de la Federación, ya no vamos a poder usar a Norma Piña para echar atrás las leyes que va a impulsar la Cuarta Transformación. Con o sin el Plan C, se les acabó la fiesta. Y es que con esta designación, la 4T tendría a 3 ministras independientes del Cártel de la Toga, y en unos meses más, cuando Luis María Aguilar, en un año, deje la Corte, porque él sale en diciembre del 2024, la 4T habrá propuesto 4 ministros independientes. Con estos 4 votos ya no van a poder frenar las reformas que impulse la Cuarta Transformación. Ahora sí, se le acabó, y con eso Norma Piña pierde el control de la Suprema Corte. Eso es lo que se está proyectando. Esa es ahorita una de las prioridades. Y sí, llegará el tema de los organismos autónomos, sobre todo si se consigue las 2/3 partes en el 2024. Esto es parte de lo que mencionó Lili Téllez. Esta es la alerta que ella levanta hacia sus compañeros de oposición. Solo para su partido. Esto es extremadamente serio. Es un contrasentido para la existencia de la Corte. Politizarla es anularla. Partidizarla es el tiro de gracia. Si a esas vamos, pues ya que los ministros se vayan a despachar en las oficinas de Morena, a impartir injusticia a diestra y siniestra, a las órdenes del presidente sin mover una coma, como se lo exige a los legisladores. Las cualidades más importantes de los ministros son la autonomía y la independencia. Por nada del mundo deben hacer caso al presidente ni a nadie más. El deber de los ministros es solamente defender a la Constitución. Si Morena en el Senado no alcanza los votos para las 3 candidatas del presidente, él la va a nombrar directamente y tendrá 3 ministras incondicionales. Solo le faltaría una para tener el control de la Corte. El problema de fondo es que el método para elegir a los ministros está viciado de origen. Ya presenté una iniciativa para corregirlo, pero Morena no la aprueba. Pues es lo que dice y de lo que se queja Lili Téllez. Bueno, el presidente también ya presentó una propuesta. Eso es lo que les viene diciendo el presidente. Está viciado este proceso de selección de ministros y por eso pidió que los ministros sean elegidos por el pueblo de México. Pero es que tampoco les gusta eso. Es que ellos quieren seguir teniendo el control de la selección de los ministros. Y por eso no aceptan la propuesta del presidente Obrador. Y con este mismo proceso viciado, y sí, está viciado, no es lo mejor, no es lo ideal. Pero bueno, por eso se busca el Plan C. Ahora ellos van a perder el control de la Corte. Y bueno, mientras que sigan peleando por sus contratos en los organismos autónomos, ahí van a seguir todavía. Es difícil sacar esto porque se necesitan 2/3 partes y no se tienen en estos momentos. Pero más adelante, con la elección del 2024, podemos cambiar el escenario y ahí sí se estarían poniendo a llorar todos ellos porque perderían el control
del Poder Judicial y de todos estos organismos autónomos con las reformas constitucionales. Hacen falta, son necesarias para poder consolidar los cambios profundos en el país. Pero bueno, este es el escenario, así está toda esta situación y bueno, pues seguiremos pendientes de lo que suceda con el bloque opositor y con Fosforena, sobre todo con Movimiento Ciudadano, en las iniciativas que decide apoyar junto con la Cuarta Transformación. Gracias por acompañarme. Si les gustó el video, les invito a que se suscriban y nos vemos a la próxima con mucha más información.